Un edificio de 7 pisos, un puente por el que circulan camiones, todo construido con un material que los ingenieros, apenas una generación atrás, llamaban la madera del pobre, útil para poco más que chozas. Y ese material es hierba, hierba común que vuelve a crecer en menos de 10 años. ¿Cómo es eso posible? ¿Y por qué el resto del mundo, recién ahora, está empezando a prestarle atención? Durante 10.000 años, la madera fue el principal material de construcción de la humanidad. Casas, puentes, barcos, todo comenzaba con madera. Pero la madera tiene un defecto grave que nadie quiere decir en voz alta. Crece demasiado despacio. La madera apta para la construcción tarda entre 25 y 75 años en alcanzar la edad adecuada. Eso significa que un árbol plantado hoy no estará listo para usar hasta que tus nietos sean adultos. El mundo no puede esperar tanto. Las ciudades crecen más rápido de lo que los bosques pueden recuperarse. Es exactamente por eso que los constructores han recurrido cada vez más al acero y al hormigón. Estos materiales se producen rápidamente y pueden soportar cargas enormes, pero esa velocidad tiene un costo. La producción de acero y hormigón juntos representa una parte significativa de todo el dióxido de carbono que la humanidad libera a la atmósfera cada año. Esa es la trampa. La madera es lenta pero limpia. El acero y el hormigón son rápidos, pero devastadores para el clima. Durante mucho tiempo, pareció que simplemente no había una tercera opción. O lento y limpio, o rápido y sucio. Pero un material había estado esperando silenciosamente su momento, durante casi 40 años. Y ese material es el bambú. Lo primero que debes entender es que el bambú no es un árbol, es hierba, la misma familia de plantas que el césped de tu jardín, solo que incomparablemente más grande. Y sobre el papel, el bambú parece casi demasiado bueno para ser verdad. Es la planta de crecimiento más rápido de la Tierra. Algunas especies añaden más de 1 metro por día, lo que significa que literalmente puedes verla crecer en tiempo real. El bambú alcanza su madurez y resistencia completas en 6 a 9 años, mientras que los árboles necesitan décadas. Hay un detalle más importante. Como el bambú es hierba, cortarlo no significa destruirlo. Las raíces permanecen vivas bajo tierra, y un nuevo brote vuelve a crecer por sí solo, sin replantación, sin laderas peladas, sin larga espera. Ahora hablemos de resistencia, y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. En relación peso-resistencia, el bambú supera al acero en tensión. Su resistencia bruta es más del doble que la de la madera ordinaria. En Asia, esto se sabe desde hace milenios. El bambú se usaba para construir casas, puentes y andamios mucho antes de que existiera la ingeniería moderna. En algunas ciudades, los trabajadores de la construcción todavía suben por andamios de bambú en rascacielos y confían en ellos con sus vidas. Entonces, ¿por qué, si el bambú es tan rápido, resistente y ecológico, los ingenieros no empezaron a construir estructuras serias con él hace décadas? La respuesta es sencilla. Un culmo de bambú natural es un dolor de cabeza para cualquier constructor. Primero, es hueco, lo que hace que conectar elementos estructurales sea extremadamente difícil. Segundo, es redondo, mientras que los constructores están acostumbrados a trabajar con vigas rectangulares planas. Tercero, y lo más importante, su resistencia es inconsistente. Un culmo puede ser increíblemente resistente, mientras que otro cortado de la misma planta es débil e impredecible. Clava un perno o un clavo en el bambú y se parte a lo largo de la veta. Sin tratamiento especial, se pudre rápidamente y atrae insectos. Ahora piensa en cómo se aprueban realmente los proyectos de construcción. Un inspector no puede llegar a una obra y decir, esta viga probablemente aguantará. Los ingenieros necesitan materiales con propiedades predecibles y reproducibles, a cualquier temperatura, bajo cualquier condición, 30 años después de que el edificio se construya. El bambú silvestre sin procesar no podía ofrecer esa garantía. Es exactamente por eso que el mundo de la ingeniería le dio al bambú un apodo que perduró durante casi un siglo: la madera del pobre. Un material para chozas, no para ciudades reales. El avance no ocurrió cuando los científicos encontraron una nueva especie de bambú. Ocurrió cuando alguien hizo una pregunta completamente diferente. ¿Y si dejáramos de tratar el bambú como madera? ¿Y si lo tratáramos como materia prima, de la misma manera que la harina es materia prima para el pan? Esta pregunta llevó a la creación de un material llamado Bamboo Screamer. El proceso de fabricación parece casi increíble. Un culmo entero de bambú no se cierra en tablas. Se introduce en máquinas que lo aplastan y desgarran a lo largo de su veta natural. En la industria, este paso se llama fibrización. Lo que sale del otro lado no parece madera cerrada. Es una masa fibrosa y suelta que se asemeja a paja gruesa. Y aquí está la idea brillante.
Todas las debilidades del bambú, el interior hueco, la forma redonda, la tendencia a partirse, la resistencia inconsistente, simplemente desaparecen, porque el culmo original ya no existe, ha sido completamente descompuesto en fibras. Las fibras se secan luego, se saturan con una resina especial, se alinean en una dirección y se prensan. Y no estamos hablando de una compresión ligera. Las esteras de fibra se someten a una presión extrema mientras se calientan simultáneamente. Casi todo el aire es literalmente exprimido de ellas. Lo que sale de la prensa hace que los ingenieros se detengan y miren dos veces. Un bloque denso y sólido, que puede ser más pesado que el agua y más duro que la mayoría de las especies de madera dura disponibles en el mercado hoy en día. Una planta silvestre impredecible ha sido transformada en un material uniforme, confiable e industrial. Y el proceso es casi sin desperdicios. Alrededor del 80% del culmo original se utiliza, incluidas las secciones curvas y de baja calidad que antes se descartaban. Aquí hay un dato importante que sorprende a mucha gente. Esto no es un invento reciente. La primera versión de alta resistencia de este material fue creada en China en 1987 en la Universidad Forestal de Nanjing. La ciencia ha estado mejorando silenciosamente durante casi 40 años. Lo que cambió no fue la solución química, lo que cambió fue la escala y la ambición. Pero un material resistente por sí solo no es suficiente. Para que cambie el mundo, tiene que superar la barrera más aburrida pero más importante de todas: los códigos y normas de construcción. Los códigos de construcción cambian lentamente a propósito. El costo de un error no es dinero, son vidas humanas. Un ingeniero no puede usar un nuevo material en una escuela o un hospital solo porque un estudio mostró resultados prometedores. Se necesitan años de pruebas, normas acordadas y documentación transparente. Hasta hace poco, el bambú no tenía nada de eso. Cuando los investigadores examinaron las empresas que producen materiales estructurales de bambú en todo el mundo, encontraron un panorama interesante. Solo alrededor de un tercio de ellas publicaba datos claros de resistencia para sus productos, y aún menos tenían certificaciones ambientales básicas. Para un arquitecto que trabaja en un proyecto real, eso es un problema serio. No puedes construir responsablemente estructuras donde la gente entra todos los días basándote en números que nadie está dispuesto a mostrarte. Pero la brecha se está cerrando rápidamente. El bambú de ingeniería ahora se está probando con los mismos estándares internacionales que la madera estructural. En los 10 años previos a 2024, se publicaron aproximadamente 7,000 estudios científicos sobre bambú de ingeniería. Cada uno añade la evidencia que los inspectores e ingenieros necesitan antes de firmar un permiso de construcción. Y una vez que llegó esa confianza, la gente empezó a construir cosas que nadie habría probado apenas 10 años atrás. Durante mucho tiempo, el chiste sobre los edificios de bambú era este: geniales, siempre y cuando sean de una sola planta y estén en un clima cálido. Un bonito cenador, una pasarela peatonal, un eco-resort, encantador, pero no ingeniería seria. Luego todo cambió. En China, se diseñó y construyó el primer edificio de 7 pisos del mundo, construido principalmente con bambú de ingeniería. Esto no es revestimiento decorativo. Las columnas, vigas y sistemas de piso están hechos de elementos estructurales de bambú prefabricados. 7 pisos completos, construidos con una planta que el mundo de la construcción había descartado como material para chozas. Y no se detuvieron ahí. Un ingeniero que pasó décadas trabajando entre universidades de China y Estados Unidos, construyó puentes para vehículos con bambú de ingeniería capaces de soportar cargas de tráfico real. Uno de esos puentes, en la provincia de Hunan, fue ensamblado con elementos de bambú prefabricados por un pequeño equipo de trabajadores en aproximadamente una semana, sin equipos de construcción pesados. Un puente hecho de hierba, por el que circulan camiones. Ese es el hecho que genuinamente sorprende a la gente de la industria de la construcción. El bambú de ingeniería está haciendo lo que antes era dominio exclusivo del acero y el hormigón: soportar cargas reales en edificios reales, donde personas reales entran todos los días. China no está tratando esto como un experimento interesante, es política nacional. En 2022, el país lanzó una iniciativa global junto con la Organización Internacional del Bambú y el Ratán, con un nombre simple y audaz: el bambú como sustituto de los plásticos. Al año siguiente se adoptó un plan nacional de 3 años para el despliegue a gran escala del bambú en lugar de materiales con alta huella de carbono, acero y hormigón. Según los propios datos del país, los bosques de bambú absorben y almacenan enormes cantidades de carbono cada año, simplemente a través del crecimiento natural. China controla alrededor de 1/5 parte del suministro mundial de bambú y ha construido una cadena de suministro industrial completa, desde el bosque hasta la viga estructural terminada.
La tecnología se está extendiendo. Están surgiendo nuevas empresas en Estados Unidos, India, Indonesia, Vietnam, Singapur y América del Sur. Para los constructores que enfrentan impuestos al carbono y regulaciones ambientales cada vez más estrictas, un material que vuelve a crecer en menos de 10 años y almacena carbono dentro de la estructura no es solo una buena idea, es una ventaja competitiva real. Pero antes de pintar un cuadro de un mundo construido enteramente de hierba, es importante ser honestos sobre las limitaciones. El bambú screamber está unido con resina, típicamente resina fenólica. Eso es lo que le da al material su resistencia y su resistencia a la humedad. Pero significa que ya no estamos tratando con un material natural puro, es un compuesto. Las preguntas sobre cómo se comporta en un incendio, cómo aguanta durante décadas y qué sucede con la resina cuando se demuele un edificio todavía se están estudiando. También hay una barrera de fabricación. Convertir el bambú crudo en vigas estructurales certificadas requiere fábricas, equipos especializados y prensas hidráulicas. China ha estado construyendo esa infraestructura durante décadas. Un país con abundantes reservas de bambú, pero sin base industrial, no puede simplemente empezar a producir elementos estructurales certificados de la noche a la mañana. Eso ya no es un problema científico, es un problema de inversión, capacitación y voluntad política. Pero ninguna de estas limitaciones cancela lo que la ciencia ya ha demostrado. Simplemente marcan la distancia entre lo que es posible hoy y lo que aún necesita construirse. Los ingenieros tomaron una planta que el mundo de la construcción descartó como material para chozas. Dejaron de tratarla como madera, la descompusieron hasta la fibra y la prensaron de nuevo en algo más resistente que la madera que está destinada a reemplazar. Vuelve a crecer en menos de 10 años sin replantación. Almacena carbono en lugar de liberarlo a la atmósfera. Y ahora mismo ya está sosteniendo edificios de 7 pisos y llevando camiones por puentes. Durante milenios, construir más grande y mejor significaba talar lo que tarda toda una vida en crecer. Por primera vez, tenemos un material estructural serio que puede volver a crecer antes de que un niño termine la escuela. Eso es genuinamente nuevo y genuinamente importante. Si este video cambió la manera en que ves el próximo edificio en el que entres, dale like. Realmente ayuda a que el canal siga adelante. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo. Y deja un comentario abajo. Si una planta de la que se rieron durante 100 años resultó ser tan poderosa, ¿qué más crees que estamos pasando por alto justo ante nuestras narices?